Quería invitarlos para este miércoles a las 18 horas, que voy a estar estrenando mi programa Con Todo Respeto. Es un programa que va a tener como eje principal la música y hoy vamos a estar hablando de una banda icónica. No les quiero spoilear mucho, así que los espero hoy a las 18 horas. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Va a ser un programa que va a estar atravesado por el eje de la música, ¿sí? La música en los diferentes contextos de la vida, los diferentes géneros que existen, los diferentes momentos en los cuales la música estuvo atravesando momentos sociopolíticos, culturales. Va a abarcar todo lo que es esta hermosa rama artística y hoy fui un poco egoísta, voy a decir la verdad, porque arranqué con una banda que a mí me encanta. Realmente la empecé a escuchar cuando era muy pequeño, hace unos 16 años aproximadamente. Fue mi primera puerta de entrada a la música, de la cual yo lo elegí. Y eso creo que queda grabado en la retina y en la cabeza de muchas personas. ¿Cuál es la primera banda que elegís realmente en tu adolescencia? O tal vez cuando sos un poco más chico en tu infancia, llega el punto donde agarrás y decís, esta banda quiero escuchar. Yo, esta banda en particular, me acostaba escuchando y me levantaba escuchando esta banda. Era todo el día. Sin más preámbulos, voy a presentar a la banda que voy a hablar hoy en día, una banda icónica a nivel mundial. La banda se llama AC/DC, ¿sí? Acá ya estaba spoileando un poco alguna de las reliquias que tengo, porque ya CD no se usa, todos usamos Spotify, YouTube, pero uno por un poco de nostalgia se queda con estas cosas. Yo creo que no tengo ni siquiera un DVD para reproducirlos o un mini componente se llamaban antes. Estoy hablando ya, nacido en el 91, así que nada, vi pasar cassette, discos, MP3 y llegar a esta época donde ya tenemos todo tipo de música al alcance de la mano. Pero bueno, no voy a seguir hablando de mi edad, pero me voy a meter en este tema que es AC/DC, ¿sí? Banda que nace en 1973, ya hace unos 52 años, 53 años más o menos. 52, sí, ahí Luis me corrige la, la suma. Hace unos 52 años nace esta banda que surge de Sydney, Australia. Raro, porque para esa época mucho de lo que era el pop o el rock nacía normalmente de todo lo que era la parte británica, por así decirlo, de Estados Unidos, y nace desde un núcleo familiar. La banda está integrada por dos hermanos, los hermanos Young, pero a la vez uno de sus productores es su hermano más grande, y después hay una pata que es tal vez, no sé si tan conocida, que la hermana de ellos estaba medio metida ahí en el medio y fue la que le termina dando algunas claves hasta el nombre. O sea, pensar esto que nace desde una casa bastante humilde por lo que cuentan las historias de Isis y de lo que cuentan estos hermanos en algunas entrevistas, nace de una máquina de coser. Es raro.
¿Qué pasa? Estaban en la casa, se ve que la hermana cosiendo por ahí, levantan la máquina de coser y de repente abajo ven AC/DC. ¿Qué significa AC/DC? Para los que no andan mirando mucho los electrodomésticos, corriente alterna, corriente continua. ¿Sí? Nace de ahí. ¿Y qué mejor que expresar la potencia, la juventud, esas ganas de salir a hacer rock, que hablar de potencia, ¿sí? De electricidad, de todo lo que en ese momento se estaba gestando en la cabeza de estos dos chicos, que, dicho y sea de paso, eran bastante jóvenes. Y ahí viene la segunda parte, que es Angus Young, el guitarrista principal, vamos a decirle, el que hacía los solos, el que estaba ahí haciendo el showman al frente, se vestía como un colegial, como una persona de un colegio. Y esto también tiene que ver con la hermana de los hermanos Young, que le dijo: vos estás todo el día tocando la guitarra acá, en la casa, en la pieza, nunca te sacás el traje de la escuela, llegás tarde a los ensayos, estás con el traje de la escuela. Dijo: ¿por qué no lo usás en los shows? Y de repente se transformó en algo icónico de la banda, que él use trajes de colegial. Es una locura, obviamente, viéndolo con 17 años, 18 años, Angus Young era el fiel reflejo de un colegial rebelde. Pero bueno, hoy lo vemos ya con sus 70, 60 y largos, y ya es otra cosa, ya entra en una parte de nostalgia. No me quiero adelantar mucho, ya vamos a llegar a la actualidad de AC/DC, pero en estos comienzos AC/DC empieza a plasmar algo que en ese momento no estaba. ¿Qué es lo que empieza a plasmar? Empieza a plasmar a la gente humilde, a la gente que estaba en el barrio, que tenía que trabajar todos los días para luchar, para llevar el mango a casa. Empiezan a cantar sobre cosas que el mundo estaba viviendo, y no fingían demencia, como se dice ahora, sino que afrontaban todos los días la calle, la realidad de que era muy difícil para las bandas llegar a la cima, llegar a estar en los canales, en los mainstream. Entonces empiezan siendo una banda del underground, ¿sí? Llenarse de gente que realmente necesitaba esa descarga de adrenalina, de energía. Y un poco irrumpe en la escena, porque de repente nosotros estamos hablando de esto en 1973, un poco más adelante, 74, 75, todo lo que sonaba era disco. En ese momento estaba de moda Barbra Streisand, estaba de moda... ¿quién más? Bob Marley había aparecido en sus primeros pasos, por así decirlo. David Bowie. Como el ámbito internacional estaba un poco más llevado a lo disco, Kool and the Gang, como cosas un poquito más pop. Y AC/DC llega a romper eso, ¿sí? El primer disco lo sacan en el 75, un disco que es impresionante por la fuerza que tiene. Y ahí en lo primero se empieza a llamar que es rock and roll. Porque todavía no estaba descubierta esta palabra, que yo creo que esta es la banda precursora que trae el hard rock, el rock duro, ¿sí? Porque no es un rock, no eran ni los Rolling Stones, porque los Rolling Stones tocaban mucho más relajado, era una línea un poco más traída desde el blues del Mississippi, traída más de los Estados Unidos. Y después estaban los Beatles, que los Beatles hacían rock, pero siempre por la misma rama. Después, bueno, crecieron siendo lo que son los Beatles hoy en día, pero en ese momento había un rock más suave. Y de repente llega AC/DC, guitarras distorsionadas, voces estridentes, y todo esto no era solamente para demostrar yo canto, yo grito, yo toco, sino que lo hacían bailable, porque la gente lo bailaba. Y eso creo que es gran parte de lo que hoy en día significa AC/DC para muchas personas. Me fui un poco por las ramas, pero quería rescatar de uno de los primeros discos de AC/DC,
un tema que lo voy a dejar que suene. Luis, es el tema número 5. Este tema se llama Problem Child del disco Dirty Deeds Don't Cheap.
Bueno, ahí pasaba Problem Child de AC/DC, uno de los primeros temas de los cuales me enamoré, porque significaba tanto en ese momento. Imagínense, 16 años, querés hacerte un poquito del rebelde, más allá de que a veces no es necesario que seas rebelde, pero querés hacerte un poco el rebelde. Y este tema habla de eso. Soy un chico problema, decían. Y es del primer disco de AC/DC. Y es impresionante que sea el primer disco porque empiezan a hablar de esto, ¿sí? Empiezan a hablar de yo soy el chico problema. En el principio estamos escuchando un tema que se llama It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Es un título largo, pero habla de esto de es largo el camino si querés llegar a la cima. Diciendo, bueno, hay que meterle el trabajo y vas a pasar por un montón de cosas malas, pero si vos querés llegar a triunfar, este es el camino. Hay que laburar, hay que meterle. Y bueno, en ese tema, en esa canción se empieza a escuchar todo esto, ¿no? El tema de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente en estos días de AC/DC? Y decir, bueno, tocaban en lugares muy malos, era difícil que los pongan en la radio. Y más allá de todo esto, AC/DC cuando empieza con un cantante que quería hacer otra cosa, no quería hacer rock and roll, evidentemente. Si pueden llegar a encontrar por ahí en YouTube los primeros videos de AC/DC, aparece un tipo que parecía que tenía más ganas de cantar en ABBA que cantar en AC/DC. Había dos con un traje tipo un mono todo satinado y atrás un Angus Young que la verdad es que desentonaba de la imagen. Pero en este primer disco, cuando graban, encuentran la formación perfecta. ¿Por qué? Porque encuentran dos tipos que atrás estaban en la batería el señor Phil Rudd y en el bajo Cliff Williams. Estos dos tipos eran una pared. No se movían, tenían un tempo perfecto y era lo que necesitaban. Porque a los riffs, para aquellos que no están muy en el ámbito musical, el riff es lo que escuchamos atrás, ¿no? Esta cuestión de los acordes, que a veces hasta son, vamos a decirle, monotemáticos porque se repiten, es un loop constante. Eso lo hacía Malcolm Young, el del medio de los hermanos, vamos a decirle el más grande porque de los dos que integraban era el más grande. Y después teníamos a Angus Young, que se escucha ahí sobre el final de este tema Problem Child, la virtuosidad que tenía en la guitarra. Y cantante, después de que a este señor que tenía el traje satinado le dicen allá está la puerta, te podés ir, contratan ni nada más ni nada menos que al tipo que lo llevaba a los recitales, el conductor, el chofer de AC/DC, termina siendo el cantante principal, un tipo extremadamente carismático, un tipo que se veía completamente original, honesto, y era lo que necesitaba AC/DC. Necesitaba un tipo que sea honesto, original, que no le importe gritar, que no le importe romperse la garganta, pero que esté ahí. Entonces encuentran a este compañero ideal que es Bon Scott. Bon Scott graba los primeros 4 CDs de AC/DC, es la voz que estábamos escuchando hace un ratito. Si alguna vez tienen la posibilidad de ver los videos, porque en ese momento se grababan videoclips, van a ver un tipo que no le importaba saltar, tirarse al piso, dar vueltas, hacer un montón de cosas, acompañando a Angus Young, que era un piojo que se movía para todos lados, un tipo eléctrico, un tipo dinámico. Si en algún momento pueden ver algún video en vivo de AC/DC, háganlo, no se van a arrepentir. Y bueno, voy a volver un poco a esto que veníamos hablando de esto del chico problemático, del problem child. Se empiezan a escuchar en los temas esta cuestión de tener este alcance, esta llegada al barrio, a la persona de a pie, al tipo que laburaba en la calle, al que estaba ahí ganándose el mango día a día. Y ponen un tema en un disco que para mí está súper subestimado, estaba por decir sobrevalorado, todo lo contrario, está subestimado, que es el disco antes de su obra máxima, de su pico de popularidad, que es un disco que se llama Power Age, la edad del poder, vamos a decirle, la edad del impulso. Y hay un tema que se llama Down Payment Blues, que
para aquellos que no estén familiarizados con el inglés, habla de esto de vivir en el día a día, de no tener un mango, de tener los pantalones rotos, de que hay una parte del tema que dice, tengo agujeros sobre los agujeros. Así que imagínense el nivel de esa ropa, de ese lugar, de ese momento, que quisieron plasmarlo en un tema. Y así que ahí está, lo escucho que está sonando. Muchas gracias, Luis. Vamos a dejar sonando Down Payment Blues. Bueno, ahí pasaba Down Payment Blues. Gracias, Luis. Ahí buscó el video para que puedan ver un poco de lo que es AC/DC en vivo. Ahí estaba el cantante, el último cantante de AC/DC. Pero se ve un poco de esta cuestión de Angus Young moviéndose, siendo el frontman, obviamente, que también el que canta, se mueve. Todos tienen una energía hermosa. Quiero saludar a todos mis amigos que desde... hay uno que está del otro lado del océano. Y nada, quiero agradecerles por el aguante, por estar acá, por siempre estar ahí haciendo el aguante, chicos. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que están en el chat. Y bueno, voy a seguir hablando un poco más de AC/DC. Todavía tenemos un buen rato para seguir informándonos un poco de esta banda, que es un poco también lo que quiero que suceda con este programa. Que tal vez a las generaciones que vienen, que tal vez no tienen tanta información de estas bandas, que puedan tener la posibilidad de escucharlas, de verlas, de tener una nueva visión sobre estas cosas, y también saber de dónde sale todo esto, porque todas estas bandas influenciaron a las bandas que vinieron después, ¿sí? Recién estábamos hablando con Agus acá, que decíamos que Viejas Locas sacó un poco el sonido de AC/DC. Hay cosas que se van pasando de generación en generación, y un poco la música se trata de ello. Yo siendo músico admito que en algún momento copias un poco, porque es como aprendés copiando, haciendo la mímica, y a partir de ahí creás tu propia cosa, porque necesitas algo que te mueva a vos, y lo que te mueve a vos tal vez mueva a más gente. Siempre el arte para mí viene desde un principio medio egoísta, porque haces lo que te gusta a vos, y después si hay gente que se suma, buenísimo. Y creo que también hay que ser muy criterioso y tener el dedo en el termómetro para saber aprovechar los medios que tiene la música como lenguaje para atravesar el parlante y poder llegarle a alguien y generarle un sentimiento. Imagínense, yo por ejemplo con AC/DC arranqué casi no sabiendo todo lo que decían las letras, pero había algo que estaba detrás, que es el sentimiento, y yo creo que la música tiene eso, te transmite con el sentimiento. Después te interiorizás, después podés investigar un poco más de estas bandas, a ver qué pasa, quiénes son, de dónde salen. Podés irte ya al extremo de volverte un fanático de la banda, pero siempre tiene que prevalecer esto del sentimiento. Bueno,
Recién pasaba Down Payment Blues, como les decía, es la presecuela, la obra maestra de AC/DC esto. Porque después de acá, después de este Power Age, que para mí es un disco que no tiene desperdicio, justo no lo tengo en CD, pero es un discazo, es un tema por tema, es de lo mejor, de lo mejor. Y también refleja un poco esto, ¿no? De llegar a la madurez musical. Este tema ya estaba saliendo en el 75, 76, creo que sale Power Age. Y es un disco que ya empieza a tener la impronta AC/DC, pero a morir. AC/DC tiene eso, vos lo escuchás y decís es AC/DC. No hay forma de errarle. Escuchás cualquier tema y decís es AC/DC. No sé cómo explicarlo, porque es como una huella digital. La música muchas veces tiene una huella digital. Si escuchás lo suficiente a un artista, lo reconoces al instante. Es como escuchar Charly García. Charly García, uno escucha dos acordes de Charly García y dice es Charly García. O escuchar la voz del Flaco Spinetta y decís es el Flaco Spinetta. O ni siquiera la voz. A veces escuchás dos o tres acordes y decís es el Flaco Spinetta. Y esa identidad, esa huella digital está en toda la música. ¿Por qué? Porque se hace con sentimiento. Cuando se hace con sentimiento está eso. Entonces, AC/DC empieza a tomar esta huella digital y la deja plasmada en, para mí, uno de los mejores discos de hard rock, vamos a decirle, de el último siglo. Está acá, lo tengo, no sé si se va a ver bien en cámara. Es el disco Highway to Hell. Este está un poquito gastado porque ha pasado por muchos lugares. Pero este disco tiene de los temas más conocidos de AC/DC. Y tiene uno de los himnos de AC/DC, que no lo vamos a escuchar ahora, porque lo voy a dejar para el final, porque lo mejor para el final. Pero acá ya la formación está consolidada, los hermanos Young están completamente establecidos, y empieza a sonar algo que trasciende barreras, ¿no? Ahora esto, como habíamos dicho antes, AC/DC nace en Australia y esto le empieza a abrir las puertas para irse a Europa, a Estados Unidos, empiezan a tocar alrededor de todo el mundo. Y lamentablemente, este es el último disco que graba Bon Scott, su voz principal de ese momento. Fallece unos años después, logra girar, hacer algunos conciertos y muere trágicamente, como mueren algunos rockeros o como morían los rockeros antes, que era, no vamos a entrar en detalles de cómo, pero en su ley de rockero, ¿no? Este no entró en el club de los 28, como se decía antes, que estaban los rockeros que entraban, que morían a los 28 años. Este murió a los 33, edad bastante también conocida. Pero bueno, de este disco de Highway to Hell quiero rescatar un tema que no me acuerdo si lo pusimos, pero exacto, muchas gracias. No me acordaba si habíamos puesto el número 7, pero bueno, ese tema, el tema número 7 del disco que se llama If You Want Blood, You Got It. ¿Qué significa? Si querés sangre, acá la tenés.
Bueno, ahí pasaba If You Want Blood, You Got It de AC/DC. Ya tengo que dejar de decir AC/DC, sabemos que estamos haciendo un programa de AC/DC. Y es un poco lo que sintetiza este disco, es eso. Si querés sangre, si querés verme sangrar, este es el disco, ¿no? Este es el disco donde dejamos todo. Como les comentaba antes, después de grabar este disco, muere trágicamente el cantante. Y todo el mundo pensaba, creo que en ese momento, que AC/DC se había terminado, ¿no? Muere tu cantante carismático y de repente hay que salir a buscar un reemplazo. Que es algo por lo que un montón de bandas tuvieron que pasar alguna vez. Muchas bandas grandes tuvieron que pasar por eso. Cambiar un guitarrista, un vocalista, que es súper difícil, ¿no? Y más con este tipo que era mega carismático, era alguien que movía multitudes. Pero AC/DC, lejos de quedarse ahí estático, decide entrar con un golpe sobre la mesa. ¿Y qué golpe sobre la mesa dio? Saca su disco llamado Back in Black, disco de los más conocidos de AC/DC. Hoy en día creo que este disco, ahora hay un poquito de tela para cortar acá, porque este disco, las canciones suenan en todo. Suenan en discos, en discos no, en cine, suenan en series, suenan en, no sé, en una muestra de autos, suenan en un momento había boliches que lo usaban para que se haga striptease, Back in Black. Y abren con esto, que se está escuchando de fondo, con las campanadas, como casi haciendo un homenaje a su cantante muerto, diciendo, te vamos a recordar, estamos de luto, pero no estamos muertos, ¿no? Y acá voy a mostrar, este es el disco que también está medio gastadito ya. Disco todo negro, letras en blanco. El disco es así, miren, se está cayendo el CD, lo voy a abrir igual para que se vea. Este tiene ya rock. El disco es todo negro y dentro está todo negro también, porque de alguna forma era la forma de AC/DC de despedirse de su gran amigo, pero a la vez presentar, como decíamos antes, con un golpe en la mesa al nuevo cantante, Brian Johnson. Un tipo que parece que hace gárgaras a la mañana con whisky bulones, porque tiene una garganta de lata impresionante. Y hasta el día de hoy sigue con un agudo que yo digo, no sé qué hace, porque realmente debe hacerse transfusiones de cuerdas vocales, una cosa así, porque siguen pasando los años y sigue cantando con esa voz estridente. De este disco, clásicos para nombrarles, bueno, Back in Black, que ya lo conocemos, seguramente mucha gente lo conozca. Y voy a hacer una mención especial acá, porque nosotros en Argentina teníamos un programa que estaba comandado por el señor Mario Pergolini, con Juan Di Natale y... no me acuerdo cómo se llama la otra persona. Juan Di Natale y... a ver si me soplan por ahí. Bueno, el programa se llamaba Caiga quien caiga, para los que son más jóvenes. Hubo una época que estuvo con Petinato, otra época con Federica Pais, pero la época de oro de Caiga quien caiga era con Mario Pergolini. Y de la Puente, exacto. Muchas gracias ahí a producción que me tira. De ahí se escucha el tema más conocido de acá en Argentina, que arrancaba algo así, el tema número 10. ¿Era el 10? A ver. Está abajo justo de ese de las campanas. You Shook Me All Night Long se llama. No, este era Shoot to Thrill, perdón. No era ese, sí. Hubo una equivocación acá mía. Hubo una equivocación mía. El primer programa, nos estamos acomodando. Debe andar por ahí. Yo me debo haber equivocado el... Bueno, ya va a aparecer. Pido disculpas.
para hacer el primer programa. Algo tenía que malir sal. Pero esta es toda mía, perdón Luis. Y arrancaba la canción y se escuchaba una voz en off que decía: esto, desde la República Argentina, llega el resumen semanal.
Bueno, pasaba el tema Shoot to Thrill y acá nos acordábamos que para una generación de los más 30, vamos a decirle, más 30, más 35, es el tema de CQC. Para los menos de 25 es el tema de Iron Man, ¿sí? Iron Man cuando presenta su traje pone Shoot to Thrill. Tony Stark es AC/DC en la representación física. Si queremos asignarle una persona a AC/DC es Tony Stark. Y después nos acordamos también que Highway to Hell, que es el tema que vamos a escuchar sobre el final, está en Megamente. Es esto, AC/DC en estos dos discos logra capitalizar en alguna forma, meterse en el mainstream de empezar a meterse en la industria del cine, que para las bandas, para algunas bandas, y más que nada todas las que son de habla inglesa, como meterse en las películas, en las series y demás, es como parte de la pegamos. Y de repente AC/DC con Highway to Hell y con Back in Black ya dejó de tocar en lugares relativamente pequeños a tocar en estadios directamente. Y acá voy a traerlo un poco para este lado, porque AC/DC tiene una conexión muy grande con Argentina. Argentina ama a AC/DC, o por lo menos la generación de los 80 por ahí. Recordemos que Back in Black sale en el 80, acá seguramente se empezó a escuchar en el 84, asumo, porque bueno, durante el 76 al 83 estaba la dictadura cívico-militar, entonces no entraba la música, o no entraba lo que no querían que entre en realidad. Y seguramente, no sé, acá me dirán Luis, si en el 84 más o menos. No, no. Sí, más o menos en el 84 supongo que debe haber entrado. Eso tal vez si hay alguien ahí por Twitch que tenga haya nacido antes del 84, en los 70s. 83. Ok, en el 83 entró entonces acá, o sea que 3 años después hubo una gran entrada de música de habla inglesa, de música internacional en general en el 83, con el auge de la música del rock nacional. Vamos a hablar de rock nacional, no se preocupen, vamos a abordar Charly García, Spinetta, Fito Páez, todo lo que es rock nacional en algún momento va a llegar, futuros programas serán escritos. Pero bueno, AC/DC entra por esa puerta y de repente, creo que en el 95, si no le erro, viene, da un show acá en Argentina y se le vuela la peluca porque de repente encuentra un público que canta las partes de guitarra. Ya no siquiera canta lo que está cantando el cantante, sino que canta la parte de la guitarra, y de repente AC/DC tiene una conexión hermosa con Argentina y vuelve en el 2009 a hacer un River Plate monumental y lo graba y larga un DVD de eso, y de ahí queda una hermosa relación entre Argentina y AC/DC. Yo creo que vienen a disfrutar acá, y esto no es algo que le pase solamente a AC/DC, le pasa a un montón de bandas que llegan a Argentina y de repente se encuentran con que tienen un público que canta todo, que agita todo el tiempo, que entre canciones no hay silencio, sino que se sigue agitando. La verdad es impresionante lo que ha sido. Hay un concierto entero seguramente está en YouTube. Ay, mira, el Luis lo está poniendo. En YouTube está el concierto entero desde el estadio de River Plate, antes que sea el más monumental, 2009, así que debe ser ya más viejito. Y para que vean un poco lo que es un escenario de AC/DC, lo que ocupa, las luces, lo que representa y lo que vino a traer acá, ¿no? Una apuesta súper grande acá a la Argentina, ahí se está viendo, un escenario enorme. Esa gorrita que se ve arriba con la A es de Angus Young, que tiene los cuernitos, que bueno, un poco juega AC/DC con eso del tema medio satánico. Son todos un pan de Dios igual, exceptando el baterista, que parece que tiene algunos problemas legales en el último tiempo, pero después todo el resto son amorosos, toman el té, bueno, alguien que le podés llevar y presentarle a tu madre. Bueno, esto ocurre en el 2009. AC/DC, después de Back in Black,
tiene algunos discos que tienen dos o tres temas que son bastante icónicos, que suenan, pero medio que Back in Black, al ser un disco que se vendió muchísimo y ser tan popular, eh, entró medio en un bache. Vamos a decir la realidad, no soy quien para juzgar eso. Siguen sonando como AC/DC. Si vos escuchás los tres discos siguientes después de Back in Black y suena AC/DC, solamente que bueno, ya no era disco completo de éxitos. Hasta ahí. Y entre eso empieza a pasar que empiezan a tocar en estadios alrededor del mundo. Y entre esos temas empieza a sonar el tema que estamos escuchando ahora, Thunderstruck, que es uno de los temas que más pegó después de Back in Black y del disco entero, que mucha gente hoy en día reconoce AC/DC por este tema o por Back in Black, pero este fue furor. Todavía recuerdo haberlo escuchado por primera vez. Para mí fue una volada de peluca tremenda. Así que nada, los voy a dejar escuchando Thunderstruck.
Ahí pasaba Thunderstruck. Temazo, la verdad que es un temazo. Y bueno, ahí nos estábamos acordando que estuvo en una película de Marvel, de Thor. Y me tiraban por acá el dato que fue la canción, una de las canciones más caras que pagó el cine, $500,000. Por poner 30 segundos de un tema. Imagínense, yo creo que si era el director de la película lo dejaba entero, 5 minutos escuchando la canción y listo, si ya iba a pagar $500,000. Quiero agradecer a la gente que está en Twitch, muchos amigos, ahí lo veo a Agus, a Mauro, a Nahue, bueno, creo que es mi vieja la que está ahí también. Pero lo que pasa es que tienen nicks, entonces no logro identificar quiénes son, pero quiero agradecer. Yo creo que ahí, bueno, me sintetizaban un poco de que yo fui muy cansador con la gente, con mis amigos y con mi familia, con AC/DC, porque tuve una época donde escuchaba literalmente todos los días AC/DC, entonces creo que les debe haber quemado la cabeza a más de uno. Pero bueno, era chico, me fanaticé y por eso tengo todo esto que está acá. Hoy en día tal vez escucho algunos temas muy en particular, ya busco como los lugarcitos más recónditos de AC/DC, algunos temas que son más menos conocidos, pero no por eso menos queribles. Bueno, estamos llegando al final ya, son las 7. Les quería agradecer a todas las personas que estuvieron en la transmisión, agradecerle a Luis que acá gentilmente estuvo ayudándome con el tema de la música, con el video, con todo. Muchas gracias, Luis. Agradecerle a Agus también por el espacio, por venir acá, estuvo sacando unas fotos. Estoy en deuda con armar un Instagram, ya lo voy a armar del programa también para que me puedan mandar recomendaciones. Ahí vi que me recomendaban hacer Foo Fighters, lo voy a hacer en algún momento, pero eso lo voy a tener que armar con mucho tiempo porque es algo que me gusta demasiado, entonces lo tendré que armar con tiempo. Pero bueno, para dejarles un poco una síntesis, una especie de conclusión sobre todo esto, AC/DC hoy en día se conoce como una de las bandas icónicas, marcó el camino para muchas otras bandas, de acá se desprendieron un montón de otros lugares y hablábamos un poco acá de que Australia es una cuna del rock también, ¿sí? Tenemos un montón de bandas que han salido de Australia, pero bueno, la que más resuena es AC/DC. Y bueno, con esto los voy a dejar con, para mí, capaz que caigo en el cliché de decir el mejor tema de AC/DC, pero para mí es uno de los temas que cada vez que escucho los primeros acordes de esa guitarra digo, uff, qué temazo. Y con esto me voy a despedir, como no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero la música es parte del sentimiento que tenemos, evoca lugares, evoca sentimientos muy profundos, saca memoria, hace un montón de cosas que nos llevan a poder transitar esta vida con tal vez con un poco más de felicidad, con un poco más de liviandad. Así que quiero que esto continúe, que investiguen, que se metan, que vayan por todos lados y escuchen toda la música que puedan escuchar. Desde acá ya me retiro. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Los dejo con Highway to Hell.